A pesar de los esfuerzos por lograr la igualdad, la discriminación aún es un problema en nuestra sociedad. En el caso de las organizaciones, es obligación de los patrones que todo su personal tenga acceso a las mismas oportunidades. En ese sentido, el coordinador de las secciones laboral y seguridad social de IDC, José Juan Ríos, y la editora de Laboral, Rosario Pérez, nos explican los conceptos básicos de este tema y cómo elaborar un plan de igualdad en la empresa. ¿Qué es la igualdad? La igualdad es un término muy complejo y aquí podremos decir que significa que todos tenemos las mismas oportunidades y que impide darse un trato diferenciado a quienes se encuentran en una misma situación, buscando un resultado que menoscabe el ejercicio de un derecho. En lo laboral sería buscar, evitar o anular o alterar el acceso de oportunidades al empleo, a la ocupación o al salario. Existen dos tipos de igualdad. La formal, que se entiende que pues todos tenemos frente a la Constitución y a las leyes los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Hasta ahí lo entenderíamos así como lo formal. Y por otro lado está la igualdad sustantiva, que es la que se refiere a que en la práctica de verdad todos los ciudadanos puedan efectivamente acceder a todos sus derechos, en este caso pues a su derecho al trabajo. Laboralmente, la igualdad fue concebida como igual puesto o como igual a puesto, igual salario, ¿no? Pero hoy en día se extiende a prestaciones e incluso a no solo al nombre del puesto de trabajo, sino que va más allá, ¿no? Por ejemplo, no podemos decir que tenemos 2 trabajadores de limpieza, pero que el que limpia los vidrios gana menos que el que limpia el interior de una oficina. ¿Por qué? Porque analizando el puesto de trabajo, pues ambos necesitan los mismos requisitos de escolaridad, el mismo grado de peligrosidad, a lo mejor, ¿no? Y ahí no pudiéramos decir que se tratan de puestos distintos, ¿no? Están a la par ambas personas. Y por ello no sería válido que el limpiador de vidrios pues ganara menos que el de la limpieza interior, a menos que, por ejemplo, se tratara del limpiador de vidrios en alturas, ¿no? Que ahí sí pues necesita otro grado de riesgo, otro tipo de capacitación, y pues ahí sí es válido decir que ganan más que la de limpieza del interior. Y ahí podemos ver reflejado que pues estamos en igualdad de circunstancias, y ahí es posible decir que pues va a haber un igual salario para este tipo de colaboradores, ¿no? Además, en la realidad podemos ver que hay mucha desigualdad todavía, ¿no? En el día a día podemos ver que hay un trato diferenciado hacia personas, sobre todo aquellas pertenecientes a un grupo vulnerable, tales como mujeres, discapacitados, indígenas, los adultos mayores, ¿no? Y esto se debe a que nuestra sociedad, desgraciadamente, sigue siendo desigualitaria, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos ver en lo laboral? Bueno, las trabajadoras no cuentan con el mismo acceso al trabajo, no tienen el igual acceso a puestos de dirección, ¿no? Porque nos dicen que las mujeres pues tienen mayores responsabilidades familiares, ¿no? Y ahí podemos ver totalmente desigualdad hacia este tipo de personas solamente por su género, ¿no? O bien no hay suficientes estancias infantiles o hay estancias muy lejanas a los centros de trabajo para aquellos padres trabajadores, ¿no? Y se les dificulta el poder llegar incluso temprano a su trabajo por esa situación, o bien no se otorgan horarios flexibles o permisos especiales para acudir a juntas escolares, o en el embarazo pues también no se les contrata a las trabajadoras por estar en esta situación, o se les despide, o lo que a veces no vemos, ¿no? Por ahí hay también una forma de discriminarlas cuando no les dan permiso para acudir a sus consultas, porque durante ese periodo natural pues necesitan ir a consultas de
de revisión a clínicas a lo mejor particulares, y como no fueron al Seguro Social, pues se les toman como faltas injustificadas, lo cual pues también ahí podría ser desigualitario. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, aquí primero el Estado está obligado a crear estos instrumentos para que haya las mismas igualdades de oportunidades para ejercer el trabajo. Y pues podemos ver infinidad de cosas a implementar, como deducción de impuestos para empresas que contratan discapacitados, o a lo mejor hay distintivos para empresas que fomentan la igualdad dentro de su centro de trabajo. También se necesita una vigilancia eficaz de la autoridad para verificar que no haya discriminación dentro de los centros laborales, e incluso orientación a las empresas para que sean pues empleadores más igualitarios, ¿no? También no debemos de confundir que siempre se tiene que no dar un trato diferenciado. Hay circunstancias que justifican ese trato desigualitario, como pudiera ser pues sí el de la trabajadora embarazada, que durante ese periodo pues tiene una protección especial con el fin de que no pierda su trabajo y de que no pierda tampoco su ingreso para ella y para su bebé. ¿Qué se entiende por discriminación? La discriminación es lo opuesto a la igualdad, pues se refiere a toda distinción con intención o sin ella de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, tales como el trabajo. ¿Cuáles son los motivos de distinción que se pueden dar? Bueno, va desde el origen étnico, nacional, la cultura, el color de piel, el género, la edad del trabajador, las discapacidades, ¿no? La mayoría de las empresas no incluyen este tipo de colaboradores, la apariencia física, el embarazo, el estado civil o situación familiar y responsabilidad familiar de los trabajadores, es decir, si tienen hijos, si no tienen, si es madre soltera, o incluso si planean tener hijos. Y los antecedentes penales, ¿no? Que muchas veces no se contrata a trabajadores que hubieran cumplido una condena privativa de la libertad, que les hace el no poder acceder a un empleo. La discriminación laboral puede ser directa, que ocurre cuando personas con iguales niveles de productividad y calificación reciben tratos desiguales. Por ejemplo, en una vacante de empleo, pues se señalan requisitos de cierta edad o de género, o incluso también pudiera darse despidos por estas mismas situaciones. Y por otro lado tenemos la discriminación laboral indirecta, que se refiere a situaciones aparentemente neutrales, que no son discriminatorias a simple vista, pero si se analizan de fondo, pues sí hay cierto trato desigual, ¿no? Un ejemplo de ello sería el que la capacitación se va a dar a todos los trabajadores, ¿no? Sin distinción. Sin embargo, si tenemos un horario de trabajo de 9 a 6 de la tarde y se acuerda que la capacitación va a ser a las 7, pues aquellos colaboradores con responsabilidades familiares no van a poder acudir el día y la hora de la capacitación. Entonces ahí no se está dando un trato igualitario hacia estas personas, ¿no? De ahí que las empresas deben analizar si realizan conductas discriminatorias que pudieran afectar el derecho a las personas para que puedan desempeñar o deseen desempeñar un puesto de trabajo, y que en medida de lo posible pues no haya conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. ¿Quiénes están obligados a elaborar el protocolo de igualdad? En el marco de la reforma laboral del 2019 se modificaron varios artículos y se incluyeron unos dentro del cual está la fracción 31 del 132 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la obligación patronal de implementar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, el cual debe de estar de acuerdo con sus trabajadores. Este es obligatorio desde la entrada en vigor de este decreto, es decir, desde el 2 de mayo del 2019, y es para todas las empresas, ¿no? Todas están obligadas a elaborarlo, desde la micro, pequeña, mediana y grande empresa, sin excepción. En España, a diferencia de México, ya sí fue una implementación gradual y con un rango de trabajadores, pero aquí en México es obligatoria su aplicación en todos los centros de trabajo.
¿Qué es el protocolo o plan de igualdad? La Ley Federal del Trabajo no define qué es el protocolo o plan de igualdad. Y aquí quiero hacer una precisión. Hablamos de plan de igualdad porque la legislación internacional así lo manejan como en España. En México únicamente la Ley Federal del Trabajo prevé que los empleadores, en acuerdo con sus trabajadores, deben de elaborar un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género. Ahora, ¿de dónde nace esto? De la reforma del 1 de mayo del 2019. En esa exposición de motivos nos señalan los legisladores que van a implementar esta nueva obligación para los patrones derivado de una recomendación, en específico la Recomendación General 19 del Comité para Eliminación de Discriminación contra la Mujer, en el cual se establece que los estados deben de adoptar medidas necesarias y efectivas para combatir todo tipo de violencia basada en el sexo en contra de las mujeres. Por lo tanto, es viable llegar a un concepto considerando el protocolo como un acuerdo temporal y forzoso celebrado entre el patrón y el trabajador, tendiente a erradicar y a prevenir la discriminación por género y evitar el hostigamiento y acoso laboral de las mujeres. Asimismo, a esto se le debe de sumar que se tiene que adoptar previo a una auditoría interna para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Cómo se crea el plan de igualdad? La Ley Federal del Trabajo no establece cómo se va a crear este plan de igualdad o protocolo, únicamente señala que se debe de implementar en acuerdo con los trabajadores. Por lo tanto, debe de llegarse a un arreglo el empleador con su colaborador. Para ello, se tendrá que establecer primero los lineamientos de cómo se va a llegar a ese acuerdo, quiénes van a participar. Por lo tanto, hay tres posibilidades. Uno, que en el contrato colectivo de trabajo se prevean quiénes van a ser los integrantes para elaborar este plan de igualdad. También puede ser en el reglamento interior de trabajo o bien crear una comisión mixta para la creación del protocolo. A esto se le llama como comisión ad hoc. Ahora, es importante también considerar que en cuanto al fondo para la elaboración del protocolo, debe de existir un compromiso por parte de los trabajadores, por parte del empleador, para llevar a cabo una auditoría, llevar a cabo la implementación de las medidas, hacer un diagnóstico de partida, es decir, recolectar toda la información de los trabajadores y de las políticas de la empresa. Por ejemplo, ver cuántas trabajadoras tengo contratados, cuántos hombres, qué salario gana cada uno de ellos. También se deberá de hacer una etapa de programación señalando los objetivos inmediatos y a futuro y las medidas a adoptar para lograr los objetivos. Asimismo, establecer un presupuesto para la creación del protocolo y para adoptar las medidas posteriores a ello. ¿Qué debe contener el protocolo o plan de igualdad? Sin duda, una de las partes más importantes en el plan de igualdad son las medidas tendientes a erradicar la discriminación directa e indirecta dentro de la empresa, asimismo para prevenir que exista una desigualdad o una discriminación hacia los trabajadores, por lo cual debemos de partir que el contenido de este protocolo son un conjunto de medidas que deben de ser evaluables, dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificulten la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Al ser la Ley Federal del Trabajo muy general y no establecer los requisitos de este protocolo, podemos nosotros como empresarios y trabajadores acordar que el contenido sean medidas, uno, para el proceso de selección y contratación, por ejemplo, que al momento de publicar las vacantes no existan elementos de discriminación, que los postulantes envíen currículums ciegos, sin edad, sin fotografías,
que se establezcan también medidas a la hora de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores para que no exista una discriminación, sobre todo protegiendo a aquellas personas que tienen responsabilidades familiares, que se establezcan medidas para que las condiciones de trabajo no sean desiguales y que exista una prevención del acoso sexual y por razón de sexo, pero además que existan medidas para atender los casos de discriminación y cómo erradicarlos dentro de la empresa. Gracias a nuestros especialistas por tan importante información y nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.